Abramos conversación para hablar de este tema. Está con nosotros Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Gracias por atender el llamado Infinita. Cristian, ¿cómo estás? Hola. Muy buen día, muchas gracias, un gusto. Cristian, ayúdenos a entender la gravedad de este asunto. Y primero intentemos entender cómo funcionan estos protocolos, estas indicaciones, cómo es que Gendarmería en este caso recibe esta orden del tribunal para dejar en libertad a este sicario, sin que nadie le llame la atención, ¿no? Que nadie haga ese punto. ¿Es por una cuestión de competencia o podría haber algo más allá? O sea, yo creo que de todas maneras sorprende esta libertad, ¿no? De una persona que haya cometido un delito de tanta connotación social, con un ensañamiento brutal, y claramente que es un sujeto que requiere una atención especial, ¿no? Ahora, antiguamente los sistemas de libertad eran órdenes que emanaban en forma material, que llegaban a través de los agregados tribunales. Posteriormente empezaron a emanarse órdenes vía fax y que se verificaban con el tribunal, y finalmente se estableció un mecanismo entre el Poder Judicial y Gendarmería, el TIGE, que en el fondo viene con una serie de verificaciones, ¿no? Lo que es importante entender, más allá de la gravedad del hecho, que sin duda uno puede establecer o hay negligencia inexcusable o hay corrupción. Hay que establecer de dónde viene esa negligencia Sí. mayor o corrupción. Y no necesariamente, y lo digo coloquialmente, Gendarmería siempre va a jugar al arco, ¿no? Porque acá hay que señalar que siempre yo he reconocido, y lo hice como director en ejercicio, ¿no?, que hay un problema de corrupción porque lamentablemente el crimen organizado corrompe y corrompe agentes del Estado, ¿no? Dólar o plomo, como decía célebremente o tristemente Pablo Escobar en su minuto, ¿no? Mm. En este caso, autor, uno tiene que investigar y precisar si la orden emanó efectivamente, porque la información que ha dado Gendarmería y que ha ratificado el Ministerio de Justicia, y no dudo que eso sea así, es que haya emanado de este sistema, que es la comunicación que en un minuto se firmó y se ratificó entre Gendarmería y el Poder Judicial. Ahora, los detalles claramente tiene que establecerlos el Ministerio Público, pero evidentemente acá hay una falla, y no creo hablar de un error, sino que derechamente una negligencia inexcusable, por ende no se puede justificar bajo ningún punto de vista, o derechamente corrupción, y hay que establecerla de dónde viene. Y por favor, no quiero con esto hacer ninguna defensa corporativa de nadie, pero tampoco atacar a ninguna institución, porque aquí no es solo un actor el que está resolviendo una libertad. Gendarmería no puede, por ley Bien. orgánica, cuestionar la legalidad de un orden de libertad. Tiene ¿Usted que no descarta que completarla. esa corrupción pueda venir desde dentro de su institución? Yo nunca he dicho, Valentina, y todo lo contrario, yo he sido de las personas que ha reconocido que hay corrupción en la institución, que existe y que hay que enfrentarla de manera contumaz, sin ninguna duda de esto. Aquí nadie es medio corrupto, medio honesto, punto. Hay que tomar decisiones firmes, que sean impopulares, pero hay que tomarlas, hay que salvar el Estado. Y en este caso, lo único que digo yo es que hay que mirar con bastante atención todo el circuito, de dónde proviene una orden de libertad, si se verificaron los protocolos y quién pudiese eventualmente estar con esta negligencia inexcusable como responsabilidad institucional o derechamente corrupción. Pero no en apuntar con el dedo solo a Gendarmería, porque acá no es el único actor que tiene que ver con una orden de libertad, ¿no? Mm. Aquí todos tienen que ser investigados, y esperamos que el Ministerio Público establezca, a través de la investigación que está desarrollando, los niveles de responsabilidad que correspondan a cada institución. Cristian, estamos conversando con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Usted dice que, claro, que no es labor de Gendarmería y no puede, de hecho, y corresponde que no sea así, cuestionar una orden que viene de un dictamen judicial. Pero le quería preguntar a propósito de si no existe algún protocolo en torno a reos de alta peligrosidad o reos de alto perfil, como era este caso, en el sentido que llega la orden y se libera, y se lo pregunto desde la absoluta ignorancia, no así como de juzgar el tema, ¿no? Pero efectivamente no existe como la idea de, bueno, nos llegó esta orden, avisemos primero a la Fiscalía, avisemos a alguna otra autoridad, sino que se tiene que cumplir de inmediato. Mira, te recuerdo que acá el Ministerio Público es un poder independiente del poder judicial, ¿no? Y Gendarmería, respecto a la orden de ingreso, son legales cuando emanan de un tribunal, y la orden de libertad son también de un tribunal, no del Ministerio Público. No interviene el Ministerio Público en el ingreso. Por la orden no interviene el Ministerio Público, es un tribunal. Obviamente que el Ministerio Público, que solicita al tribunal el ingreso en calidad de imputado, por ejemplo, una persona a un establecimiento penal, pero quien resuelve es el tribunal, es el juez. Y el juez también es el que resuelve la libertad de una persona en cualquier etapa del proceso.
Entonces, no es Gendarmería la que cuestiona eso, sino que un tribunal el que emana la orden de libertad. Lo que hay que verificar es si esa orden de libertad es o no legal, y si efectivamente existió un hackeo de este sistema que hoy día existe, que se llama TIGE, ¿no?, entre el Poder Judicial y Gendarmería para poder garantizar la orden de libertad. No, recuerden ustedes que este no es un tema nuevo en Gendarmería, aquí han habido otros casos anteriores, y prueba de ello que se hizo estos protocolos entre Gendarmería y el Poder Judicial. Esta firma electrónica, a través de la página del PEJUT, con gendarmería.cl, o sea, hay una comunicación directa. Bueno, si eso se cumplió, claramente hay que establecer qué falló, pero claramente estamos frente, acá, Valentina, Yerko, Matías, a una evidencia más de lo que es capaz de hacer el poder del crimen organizado. Eso hay que dejarlo como una raya para la suma. Aquí no pierde una institución ni gana la otra. Mira, nos salvamos de esta, la responsabilidad de esta otra. No, acá es el Estado el que está siendo vulnerado por el crimen organizado. Y es lo que tenemos que tener una mirada también de Estado. Tenemos que protegernos, tenemos que entender que tenemos un enemigo bastante complejo al frente, y de buena vez, más allá de pegarnos codazos, sino que miremos como Estado, cómo nos fortalecemos, y por favor, en eso también hay que, creo yo, respetar a la gente, que uno sabe que con pocos recursos muchas veces hace un trabajo encomiable, y no quiero acá exhibir a nadie, pero sí, insisto en el punto, aquí hay una negligencia grave, inexcusable, o hay corrupción, pero hay que establecer de dónde viene. Cristian, ¿cómo es el documento, el protocolo, el proceso en sí? ¿Tú algo dabas cuenta justamente del sistema operativo, de las firmas digitales, de cómo se corrobora? ¿Efectivamente es posible vulnerar esos documentos hoy día o alterar esos documentos? Mira, Valentina, yo lo único que digo que hoy Catalina, día... Cristian. Catalina, perdón. Sí. Catalina, hay páginas que vienen del Banco Estado que son hackeadas, bancos y otros bancos, ¿no?, entidades bancarias, etcétera. ¿Ya? Lo que yo no tengo materialmente la orden como para revisarla, para que el departamento respectivo dentro de la institución... Lo único que sé que si Gendarmería señala y afirma que esto proviene mediante los canales regulares, oficiales, creo que hay bastante seguridad en decir que eso es así, porque hay una serie de protocolos que se tienen que cumplir. Y lo que hoy día se tiene que esperar es el resultado del Ministerio Público en términos de determinar dónde está la responsabilidad, cómo se vulneró el sistema. Y yo creo que hoy día, a priori, indicar con el dedo, como insisto, no es lo más adecuado. Sí, exigir transparencia, celeridad en el informe final y las responsabilidades, porque claramente, más allá de que sea un error, insisto, del Poder Judicial o de Gendarmería, acá lo que está, pero en evidencia, que hemos sido vulnerados por el crimen organizado, porque esta libertad de este sujeto, de esta coincidentemente nacionalidad y de un grupo criminal, claramente esto no es cualquier libertad. Y esto significa una elaboración mucho más estructurada, mucho más alambicada del poder criminal, de cómo puede vulnerar nuestro sistema para favorecer a los suyos. Cristian, es muy preocupante lo que tú comentas, y no es algo nuevo, ¿no? El avance del crimen organizado al interior de las instituciones, cualquiera que sea, ¿no? Y cuando son del Estado es mucho más preocupante. Pero es algo que se está viendo hace ya cierto tiempo, ¿no? O que varios expertos en el caso suyo también lo ha advertido con anticipación. Pero ¿se está haciendo algo? ¿Ve usted que vayamos en la dirección correcta, o seguimos, como mencionábamos, pegándonos codazos mientras el crimen organizado avanza? Porque finalmente lo que uno ve es que ellos son los que avanzan, y el Estado, o en este caso las instituciones encargadas de la seguridad, parece que se quedan peleando entre ellos. Yo creo, sinceramente, y lo digo responsablemente, habiendo alertado como uno más, ¿no? Nosotros, a mí me tocó intervenir en el 2009 en el Congreso Nacional, y está la historia seguida de la ley 20.426, cuando señalaba la discusión en ese minuto era hacinamiento, y yo señalaba que, y lo dije, está expresado en esa intervención mía como mayor en ese tiempo de Gendarmería, que lo que había que preocuparse también eran los cambios relacionados con la delincuencia organizada y el poder corruptor que esto tenía. Eso es un tema, no porque alguien haya dicho algo distinto, sino porque regionalmente y mundialmente el crimen organizado lamentablemente coopta a los estados a través de la corrupción. Entonces, ¿por qué podría ser Chile un país distinto? Entonces, hoy día vemos cómo desde las cárceles se ejecutan órdenes de homicidio de autoridades, de candidatos presidenciales, después son ejecutados los que cumplieron esa instrucción. O sea, eso que se está viendo, cómo la cárcel empieza a
incidir en todo lo que se comete fuera de la cárcel y cómo los grupos criminales han encontrado la cárcel un terreno fértil incluso para enriquecerse, entonces yo te pregunto a ti, ¿es raro que esto haya ocurrido? Claramente que no, porque es lo que hemos visto en otros países. Personas que han estado en la segunda lista de prioridad para ser enviados a Estados Unidos. En el caso de Colombia, salen caminando con otro funcionario al lado. Entonces, bueno, hemos conocido casos de corrupción mayor o de negligencia inexcusable también. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros si esto no es nada nuevo? A ver, el crimen organizado en Chile, y se lo digo responsablemente, no está improvisando un modelo, lo está replicando porque le ha sido exitoso. Entonces, no lo está ni ensayando ni improvisando, lo está ejecutando tal cual lo ha hecho en otros países. Y en eso implica corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, policía, agentes penitenciarios. Entonces, tenemos que tomar medidas que blinden al Estado. Y eso, si usted me pregunta, ¿usted cree que no lo estamos haciendo porque todavía no dimensionamos el poder del crimen organizado? Y todavía tenemos miradas bastante laxas en cómo atacar el crimen organizado. Entonces hay algunos que creen que es conculcar derechos. No, si los criminales que pertenecen a estas organizaciones transnacionales y que pueden decidir sobre la vida suya como periodista, si usted dice o emite alguna opinión que no les guste y pueden mandar a ejecutarlo desde la cárcel, hay que entender entonces que estas personas dentro de la cárcel no solo tienen que estar aisladas, sino que sus comunicaciones tienen que estar siendo escuchadas en tiempo real. Y eso, lo que algunos creen ingenuamente en nuestro país, creo yo ingenuamente, que es una vulneración de derechos. No, es un criminal que es capaz de hacer todo, no le tienen respeto a la vida, ni a la suya, ni a la mía. Entonces, hay que tomar medidas que sean extraordinarias porque estamos enfrentando una crisis nacional de seguridad. Y eso hay que asumirlo como tal. Y esta vulneración o de otras instituciones que han sido comentadas en estos últimos días es parte de lo que han hecho también en otros países. Si no, veamos cuántos oficiales de alto grado de otras instituciones de las Fuerzas Armadas están presos en distintos países de la región. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque lamentablemente se corrompen. Y eso, cuando dicen, no, que hay que a los gendarmes les falta dinero. Sí, pero yo vi abogados, abogadas, mujeres también, jóvenes, tituladas, ingresando celulares, ingresando droga a las cárceles. ¿Cómo justifico si una abogada supuestamente tiene un poder adquisitivo o un nivel de ingreso mayor a un gendarme? Entonces parece ser que el tema no es solo de remuneraciones, tiene que ver con un tema ético. También tenemos que enfrentar la crisis ética que estamos viviendo hoy día. Y eso falta definir, insisto, qué es lo que estamos enfrentando. Un crimen Una organizado. última pregunta, que se nos va el tiempo, Cristian, te agradecemos mucho esta entrevista y tu tiempo, pero quería preguntarte si es que estamos en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. Tú calificabas un poco la situación en la cual estamos como país, ¿no es cierto? Pero me gustaría entender el momento que estamos enfrentando como país frente a esta situación del crimen organizado en las instituciones. Catalina, yo lo vengo diciendo hace tiempo, y no solo yo, sino que varias personas ya estamos en un punto de no retorno. Y si el sistema carcelario cae, estaríamos en estado fallido. Yo creo que la última batalla que se está enfrentando contra el crimen organizado para poder doblegarlo y volver la seguridad a las calles está dándose en las cárceles. Y si las cárceles retroceden, vamos a perder la democracia, el Estado de Derecho. Eso es lo que hay que entender. Estamos en un punto de no retorno ya. ¿Cuánto estamos a un punto de un Estado fallido? Es lo que tenemos que hoy día colocar sobre la mesa y tomar todas las medidas para alejar ese punto de no retorno, de un Estado fallido que sería sacrificar todo lo que hemos construido como sociedad. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver, lo que está ocurriendo en otras regiones, y por favor, tomar medidas, aunque sean impopulares, pero son necesarias para proteger la democracia y el Estado de Derecho. Bien, Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, conversando esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Cristian, por este contacto. Un abrazo. Gracias, Cristian. Muy bien. Gracias igual. Un abrazo.